La próxima conferencia tiene como título La degradación del lenguaje y la política patética y estará impartida por don José Sánchez Tortosa, quien es natural de Madrid, es doctor en filosofía, profesor y escritor. Escribe regularmente artículos para El Mundo y para Libertad Digital, es autor de varios poemarios y también recientemente coautor del libro Para entender el Holocausto. Yo doy la bienvenida a don José Sánchez Tortosa. Muy buenos días a todos. Quiero, antes de nada, agradecer la oportunidad y la responsabilidad que la organización, en especial don Antonio García Trevijano, han tenido a bien concederme. Espero estar a la altura, mucho más ante, en fin, ilustre de la audiencia y en la tierra del profesor Gustavo Bueno, que, como todos saben, falleció hace un año por estas fechas y al que, no por una cuestión, digamos, personal, sino académica, tendré que citarlo en algún momento. Bueno, voy a hacer una justificación previa del título de la exposición, dejando claras cuáles son los fundamentos o los resortes intelectuales en los que me voy a apoyar para ello, y dejando claro también que el ánimo que inspira esta conferencia no es seductor, en el sentido retórico del término, espero que sea más bien provocador, aunque tampoco me entristecería que la provocación le sedujera. El título de la ponencia, La degradación del lenguaje y la política patética, remite a un intento de establecer una crítica, de fundamentar una crítica de las relaciones entre lenguaje y política. Para hacerlo, me voy a remitir principalmente a la política de Aristóteles, fundamentalmente los 3 primeros libros de la política de Aristóteles, y el Tratado Político de Spinoza. Aunque aparentemente Aristóteles y Spinoza corresponden a dos mundos teóricos bastante distanciados, lo que yo voy a proponer aquí es una lectura que permita ver las conexiones que hay entre la teoría política de Aristóteles y la de Spinoza, y fundamentalmente qué instrumental, conceptual, qué utillaje teórico nos pueden proporcionar estas conexiones para, de algún modo, diagnosticar los males del lenguaje político actual y, por tanto, de esa degradación a la que alude el título. Digamos que las erupciones sintomáticas más visibles de esa degradación del lenguaje se dan en dos derivas que ya Aristóteles diagnostica e identifica, incluso antes Platón. Podríamos resumir con los términos fanatismo y corrupción, un componente más ideológico el primero, más económico en principio el segundo, pero vamos a tratar de precisar a qué se refiere, a qué nos referimos exactamente con estas dos categorías, y que en todo caso forman parte de la generación en distintos grados de una servidumbre política que se revela en lo que podemos denominar el experimento de Pavlov a escala sociológica. Cuando un retórico invoca determinadas palabras, esas palabras mismas, simplemente las resonancias, casi a la escala de lo subconsciente, provocan en el espectador determinadas reacciones, ¿no? Tanto de consenso, de asentimiento, como de indignatio, de indignación o de reacción. El punto de partida tiene que ser, creo yo, necesariamente, y espero que me perdonen el vicio del oficio de profesor de ser didáctico, no pedagógico, que es un término que también está infectado por el vuelco que el vocablo ha experimentado a lo largo de la historia, y del que, si quieren, al final decimos un par de cosas. Digo que lo que es obligado, creo, es establecer la genealogía del concepto de lo cultural.
¿Por qué? Porque ya entre los griegos existe una polémica de enorme potencia filosófica, que es la polémica que en griego se establece entre la physis y el nomos. Es decir, entre lo natural y lo que podríamos denominar convencional, artificial o cultural. Lo que voy a plantear aquí para poder empezar a hablar de la política de Aristóteles y luego de la de Spinoza y ver sus resonancias actuales es que es una falsa distinción. No hay una oposición maniquea entre physis y nomos y que la posibilidad de salirse, de escapar del enredo que ese supuesto antagonismo genera estalla en Platón, más sistemáticamente en Aristóteles, y a mi juicio está ejercido en todo el sistema filosófico de Spinoza. ¿De dónde viene la distinción y el equívoco que genera ese presunto antagonismo entre physis y nomos? En primer lugar, la palabra physis, y aquí me pliego por completo, sin concesiones, a la autoridad del profesor Buela, que por supuesto si ha de corregirme pues lo agradeceré. En principio la palabra physis remite al verbo nacer, tanto en griego como luego en latín. El término nomos, que convencionalmente traducimos por ley, regla o convención, originalmente, según los filólogos, procedía del reparto que se hacía de tierras en función de líneas que no estaban establecidas por accidentes naturales. Es decir, un nomos es una línea, y esto remite obviamente al componente geométrico de la racionalidad humana, una línea establecida, fabricada por humanos en un terreno natural. A partir de ahí se empieza a usar, como digo, en el sentido de ley o convención. Entonces lo interesante aquí es cómo esa dicotomía genera un posicionamiento, en principio, aparentemente, que enfrenta dos posiciones claramente definidas. Sería una posición más bien naturalista, una posición, por contra, más bien convencionalista. Es decir, la ley, ¿en qué se funda? ¿Sobre qué se basa la ley? Desde el punto de vista de una filosofía general o de una concepción general de la realidad, el modelo de las leyes políticas empieza a tomarse como referencia la legislación cósmica de los fenómenos naturales. Es decir, a partir de que se empieza a gestar de manera muy precaria y paulatina las ciencias en el ámbito del mundo griego, en el periodo presocrático anterior a la filosofía platónica, lo que se empieza a ver, lo que se empieza a leer en los fenómenos naturales es un tipo de pautas de repetición, lo que llamamos orden, que no se reducen a meros caprichos de personalidades. Esta es la clave. Es decir, los dioses olímpicos se relacionan entre ellos, dado que tienen atributos humanos, entre esos atributos humanos, pero que remiten a lo animal, están los genitales. De tal manera que los dioses olímpicos se relacionan entre ellos haciendo uso de los aparatos genitales. Esto establece relaciones de parentesco que son las que se reproducen a la escala de lo natural. Cuando los primeros precientíficos o prefilósofos griegos empiezan a ver en determinados ámbitos de la naturaleza, de lo que llamamos naturaleza, un orden regido por leyes que ya no se pueden explicar por caprichos personales, ahí es donde se están sentando las bases, es el caldo de cultivo de la ciencia. Pues bien, esto aplicado a la política es lo que fundamenta la polémica entre physis y nomos. Dicho de otro modo, a lo que apuntará la teoría política de Platón y Aristóteles es a una regulación objetiva, no sometida a sentimientos ni a factores emocionales de orden animal, zoológico, sino por la objetividad impersonal de la ley. Esto es lo que permite, como digo, huir de la falsa dicotomía entre physis y nomos. ¿En qué sentido? En el sentido de que lo que afirma Platón, y lo afirma precisamente hablando del lenguaje en el Crátilo, es que
que el lenguaje ni es completamente natural, y por analogía la ley política no es completamente natural, la fuente de la ley política no procede ni de la naturaleza ni de los dioses, pero tampoco, y ahí es su batalla contra la sofística, tampoco es mera convención de la ley, es decir, mero capricho de individuos humanos o acuerdo o consenso entre individuos que forman parte de un grupo y que han determinado una serie de leyes. El lenguaje no se forma así. Por analogía, la política debe tener un fundamento de racionalidad objetiva e, insisto, porque aquí está, creo, la clave, impersonal. La perspectiva digamos, en el fundamento teórico que anima esta lectura pretende ser férreamente materialista. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que en el intento por reconstruir los principios que rigen los fenómenos de lo político, en general, pero en este caso de lo político, en primer lugar, queda fuera de rango, quedan descontados cualquier tipo de realidad que tienda a reducir el orden de conexión de las cosas a un único principio. Y esto también está ya en Platón. Es decir, lo que voy a tratar de sostener aquí es que en esas dos rarezas que son un Aristóteles leído materialistamente, desde el punto de vista materialista, y el Spinoza del siglo XVII, se da un intento de construcción de teoría política radicalmente ateo. Es decir, que niega el fundamento o la legitimidad de la política en un único principio trascendental. En Aristóteles, porque, como vamos a ver enseguida, el fundamento de la política se basa o solo puede ser comprendido desde el marco general, el marco conceptual general de su filosofía, es decir, de su física. De tal modo que los procesos políticos solo pueden ser entendidos dentro del marco de lo que voy a llamar biopolítica, no en el sentido de Foucaultiano, sino en el sentido de que la política es una forma de la biología. Y entonces responde a los patrones que Aristóteles concibe, según los cuales él concibe que opera la biología. En el caso de Spinoza, su barrido de la noción canónica de Dios o de absoluto tiene que ver con lo que a mi juicio es el aspecto clave que el propio Spinoza explicita, por ejemplo, en el apéndice de la parte primera de la Ética, y que acaso es el problema que hizo que Spinoza no pudiera entender bien, o que no pudiera entender, como yo voy a proponer leer aquí, la filosofía de Aristóteles. Es el barrido de las causas finales. Spinoza fundamenta en gran medida todo su sistema reduciendo a un sistema de símbolos y de fantasías, o de ficciones, las finalidades. No hay finalidad, por lo tanto, el Dios que concibe Spinoza no tiene ni entendimiento, ni conocimiento, ni finalidad, ni voluntad. El entendimiento y la voluntad, dice Spinoza, no son atributos de Dios. El Dios de Spinoza, valga la provocación, es un Dios ateo, si entendemos que bloquea la posibilidad misma de que la política, pero otros ámbitos de la realidad, puedan reducirse a un único principio. Esas dos rarezas, esos dos picos de sierra que se dan en la historia de la filosofía, son los que creo pueden ser aprovechados para una lectura política del presente. Una lectura filosófica de la política presente, para ser más precisos. El término nomos o nomoi en plural empieza a ser utilizado o traducido, empieza a utilizarse algunos vocablos como sinónimos de convención,
ya en el mundo griego se utiliza el término paideia, aunque el término paideia procede más bien de la etimología que remite a la infancia, y hasta el punto de que Jäger, en su libro clásico, no traduce, lo titula paideia porque en términos estrictos es un vocablo que no se puede traducir. El vocablo cultura tiene otras implicaciones que lo alejan desmesuradamente, ¿no?, del contenido del término paideia en griego. Un término que, por ejemplo, utiliza Epicuro, ¿no? Huye, hombre dichoso, a vela desplegada de toda paideia, de toda política, suele traducirse, pero bueno, es una traducción también forzada porque el término político existe en griego. En todo caso, empieza a utilizarse el término cultura. El término cultura, como todos saben, tiene unas connotaciones que no pueden ser más materiales, más terrenales, tiene que ver con el cultivo de la tierra, solo metafóricamente empieza a usarse como enseñanza o aprendizaje y como culto o adoración a la divinidad. La cuestión sería, ¿cuál es el valor y cuál es el fundamento de la lengua en el ámbito de la política, entendido como un instrumento cultural? Ahí el momento clave, que Gustavo Bueno, sobre todo en el mito de la cultura, desvela, es el idealismo alemán. En el idealismo alemán, ese, podríamos decir, modesto, materialista cultivo de la tierra, de los cuerpos y también de las mentes, que es lo que entendía como filosofía Cicerón, el cultivo del espíritu, del ánimo, empieza a dar el salto hacia un estrato trascendental que remite al plano de la metafísica. La cultura empieza a homologarse con el espíritu del pueblo que sopla en la mente de los individuos a través de sus lenguas propias. Por eso lo que Gustavo Bueno en el mito de la caverna, el mito de la cultura, son tantos años hablando del mito de la caverna en clase, ¿verdad?, que de vez en cuando el inconsciente traiciona. En el mito de la cultura lo que Gustavo Bueno plantea es el papel que, por ejemplo, desempeña la imprenta y cómo esa idea que él llama objetiva de cultura, es decir, no es un mero cultivo subjetivo o personal en el ámbito de lo físico, en un gimnasio, en el ámbito de lo intelectual, en una academia, sino que da el salto, como digo, a una cultura objetiva que ya rebasa, desborda completamente los átomos, los sujetos individuales, idiotas, en el sentido etimológico del término griego, y que dan contenido a una nueva concepción de cultura que, y esta es la tesis fuerte que establece Gustavo Bueno, opera como una secularización del reino de la gracia. Es decir, la gracia vendría a ser como una elevación de la caída, de la naturaleza caída del ser humano. La cultura vendría a desempeñar, a partir del idealismo alemán, un papel análogo, ¿no? Hay un ejemplo, a mi juicio, muy interesante, que está vinculado al concepto a la idea de lengua propia, y que está vinculado a los sistemas de enseñanza, que uno puede encontrar en uno de los grandes referentes de la pedagogía posmoderna, de lo que yo me atrevería a llamar pedagogía posmoderna, una especie de precursor de Rousseau, con todas sus diferencias, que es Comenius. En su Didáctica Magna, Comenius dice así: además queremos que se estudien las lenguas patrias, no al estilo de los galos, que conservan términos griegos y latinos ininteligibles para la plebe, sino pudiendo expresarlo todo con voces que comprende el vulgo. El cuarto motivo por el cual Comenius rechaza la propuesta de que los alumnos destinados a los niveles más altos en el campo del conocimiento no pasaran por la escuela común y fueran directamente a la escuela latina o al gymnasium, dice, es que nuestro método universal es lo que luego se llamará, por ejemplo, la escuela única, ¿no?, o unificada, o las comprehensive schools del modelo británico. Es que nuestro método universal no comprende solamente la lengua latina, ninfa tan vanamente amada por el vulgo,
sino que abre el camino para el estudio de las lenguas propias de todos los países, a fin de que todas las almas alaben más y más al Señor. Y no es conveniente alterar este propósito con el caprichoso salto de la escuela común. Aquí lo relevante es que con la difusión por medio de los sistemas de enseñanza y de las iglesias reformadas, se construye, se diseña un cuerpo político nacional en función del criterio clave de la lengua propia. Si en griego idión era lo propio, las lenguas que se utilizan no para comunicar, es decir, para establecer relaciones con otros individuos en función de la koiné, es decir, de lo común, son lenguas idiotas. El idiotismo del nacionalismo actual, en fin, está ya, digamos, como su germen está en todo este proceso. Al fin y al cabo estamos acostumbrados a ver cómo el recurso propagandístico y material, porque por supuesto se aplica en la administración de la enseñanza y en el sistema de enseñanza y en toda la administración, es la segregación, tomando como criterio un lenguaje que se diferencia e incluso que se opone a una lengua que es común. De tal modo que el Volksgeist, el espíritu del pueblo, es el que sopla por medio de las lenguas. Entonces ahí la conexión entre lo natural y lo convencional, digamos que ha sido inflada, ha sido disparada hasta límites que, como digo, se dan a una escala inasumible por el ser humano, es decir, se da en la trascendencia puramente metafísica. Claro, contra el absoluto es muy difícil luchar. Lo que voy a tratar de mostrar a continuación es, por lo tanto, en qué sentido se puede hacer una lectura de la política de Aristóteles que está a salvo de la tentación del absoluto en política y que eso, en algunos de sus matices, pero en algunas cuestiones que son muy importantes, conecta con el Tratado Político de Spinoza. Para entender a qué nos referimos con una teoría política dentro del sistema aristotélico y por qué, cuál es la conexión, ¿no?, que nos ha llevado hasta aquí, hay que recordar la definición de ser humano de Aristóteles. Aristóteles define al ser humano como político precisamente porque es un animal simbólico, un animal hablante, lógico, no en el sentido de racional, a menos que se defina que es racional, sino en el sentido de que es capaz de manera muy precaria, de manera muy limitada, reconstruir en función de códigos comunes el orden mismo que se da en la realidad a distintas escalas. De tal manera que el ser humano como animal político es una forma de vida y por tanto hay que encuadrarlo dentro de la biología y la biología dentro de la física. Y ahí, por paradójico que pueda resultar, el criterio clave para Aristóteles es la finalidad, es la causa final, aquella que combate Spinoza. Ahora bien, ¿en qué sentido propongo entender la causa final, el telos, del sistema teleológico de Aristóteles? Propongo entenderlo como un sistema de operaciones vectoriales. La finalidad establecería líneas vectoriales que marcan, insinúan, o que al menos nosotros en el momento de la reconstrucción gnoseológica podemos establecer como una especie de radiografía que permita entender ese orden. Es decir, la finalidad tiene un componente puramente vectorial, de tal manera que la finalidad no remite a un único principio, porque precisamente la finalidad, el telos, se da en distintas escalas, a distintas velocidades y en distintos ritmos. Y además se dan en un entramado de relaciones que en muchas ocasiones entran en conflicto. Dicho de un modo muy divulgativo, si quieren.
desde el punto de vista de la física, la finalidad de una piedra es caerse. Entonces, claro, como la finalidad, entendida desde el punto de vista de un absoluto, de un Dios personal que ordena la realidad, esa finalidad es concebida, sobre todo a partir de toda la escolástica, como dotada de una intención. Esto es lo que en Aristóteles no está, porque el Dios aristotélico es una fuente de energía. Pero vamos, el término griego que utiliza Aristóteles es precisamente energía. Es una fuente de energía con la peculiaridad de que es inagotable, pero que no tiene, por lo tanto, por inconmensurabilidad, no puede tener relación con lo mundano. No hay relación del acto puro aristotélico con el mundo que se mueve según ese sistema de líneas vectoriales. De tal manera que la finalidad no implica una intención personal, sino simplemente una especie de líneas maestras, de patrones que estructuran la realidad. Pero claro, como digo, se dan a distintas escalas, porque dentro de lo físico hay formas de vida dotadas de función, y ahí aparece el término alma, que en Aristóteles y antes en Platón, y creo que esto remite a una lectura, digamos, modesta de los textos, pero que es materialista, por modesta, el alma es una función. Platón da una definición muy bonita de alma en el Fedón. El alma sería la armonía, una armonía geométrica entre partes. Y cuando él habla de las tres funciones del alma, está entendiendo el alma como una función. Y en Aristóteles sucede algo parecido. El alma es una función orgánica, de tal manera que lo botánico, que también es físico, incorpora a esas líneas vectoriales que determinan sus mutaciones, incorpora, por ejemplo, la reproducción. En el caso de los animales, incorpora los sentimientos, la sensación de dolor y placer. Y en el caso del ser humano, incorpora el habla. Esta clasificación, a mi juicio, es de gran interés, porque permite establecer a la escala ya de lo histórico, de lo antropológico y de lo político, una clasificación que puede ser muy útil. Y es que lo que los antropólogos llamarían salvajismo remite a lo botánico, es decir, a la satisfacción de las necesidades más básicas de alimentación y de reproducción de la especie. El barbarismo, o la barbarie, las sociedades bárbaras, estarían todavía apegadas a la finalidad biológica de lo zoológico, es decir, de los sentimientos. ¿En qué clave? Pues en lo que mencionábamos antes, por analogía con los dioses olímpicos, las relaciones familiares o tribales. El salto a lo político se da según Aristóteles, y por eso no puede darse más que en sociedades con sistemas, con una tecnología desarrollada, y principalmente con esa tecnología que es el lenguaje y el lenguaje escrito. Lo político, como digo, por lo tanto, se basa en un código común, que es el lenguaje que digamos que va más allá, que no se puede reducir solo a reproducción o subsistencia o afectos, emociones o sentimientos. Entendido esto así, por lo tanto, la ley vendría a desempeñar la función del alma racional a la escala del cuerpo social. Esa traslación que establece también Platón entre el individuo y el cuerpo social la establece Aristóteles. De tal manera que, igual que podemos ver en un individuo humano su tendencia física a caerse, su tendencia botánica a seguir respirando, alimentándose, incluso reproduciéndose, ¿no? Su tentación o tendencia o su inercia zoológica a sentir, al mismo tiempo, tiene la cualidad de razonar. ¿Qué entiende Aristóteles por razón? Entiende el fundamento de un sistema de códigos que sean comunes. Y esta es la clave, que por mucho que se diga y suene casi atópico, tiene unas connotaciones de tal potencia que creo merece ser la pena que se tengan en cuenta.
porque es algo tan sencillo como lo siguiente. Solamente en función de esos códigos comunes se pueden establecer un sistema de organización que, por definición de partida, no excluya a nadie. ¿Qué sucede? Lo que sucede es que la ley, en sentido de una racionalidad común, como la que está definiendo Aristóteles, no se da nunca en sentido puro. Y Aristóteles lo dice. Otra de las cualidades intelectuales, a mi juicio, del sistema aristotélico es que no es un fundamentalista de ningún sistema político. Es más, llega a afirmar que lo habitual es que se den los tres sistemas políticos mezclados en distintas dosis. Pero no hay una tiranía pura, no hay una oligarquía pura, no hay una democracia pura. Entonces, ¿dónde está el criterio de demarcación? Cuando Aristóteles establece esta clasificación, esta crítica en el sentido de discriminar, ¿no?, de diferenciar o de clasificar los sistemas políticos, siempre el criterio que él utiliza es un criterio técnico, teórico, político, es decir, racional. La soberanía reside en la ley, como racionalidad común. Quien ejerza el poder es hasta cierto punto secundario. Por eso, la clasificación de los sistemas políticos no es tan importante, es un criterio más cuantitativo que cualitativo, el de quién detenta el poder. Ahí, como recordarán, Aristóteles habla de cuando gobierna uno, en el límite, una monarquía, cuando gobiernan unos pocos, una aristocracia, cuando gobierna la mayoría, y aquí ya nos encontramos con un problema terminológico. Aristóteles, en alguna ocasión, utiliza el término politeia para hablar de un gobierno en el que decide la mayoría. Pero aquí surgen un montón de cuestiones, de preguntas. El término politeia es lo que traducimos por república en latín, y esas tres denominaciones Aristóteles las reserva para lo que él llama las variantes sanas de cada uno de los sistemas políticos. Pero claro, ¿qué entendemos por sano? ¿Qué entiende Aristóteles por sano? Pues de nuevo hay que remitirse a la finalidad, al telos entendido como línea vectorial. Es decir, definido el objetivo, el telos de la sociedad política como el bien común, aquellos sistemas que por sus prácticas políticas concretas se alejen de esa dirección son sistemas desviados, son sistemas patológicos, son menos racionales que los sistemas sanos. Si entendemos por racionalidad la capacidad simbólica del ser humano, sí. Si entendemos por racionalidad el orden que rige la realidad, no. Porque tan racional es una política basada en los sentimientos, es decir, el término lo utiliza Aristóteles, patética, es una política patética, como una política basada en la racionalidad. El problema es que esas tendencias conviven, son conflictivas y se dan en distintos momentos en las políticas reales. De tal manera que monarquía, aristocracia y politeia o república serían los términos que Aristóteles reserva para las versiones sanas, en el sentido de que siguen la tendencia vectorial hacia su finalidad con menos distorsiones en el camino. Mientras que reserva para las versiones patológicas o desviadas o infectas, reserva los términos tiranía. El término tirano es un término que se usaba en griego en principio para diferenciarlo del basileus, del rey, porque los tiranos no habían sido designados por vía sanguínea. Enseguida, bueno, ya en época de Aristóteles el término tiene connotaciones peyorativas, ¿no? Entonces el tirano sería aquel, y este es el criterio básico, que en lugar de ejercer el poder con vistas al bien común, que sería la finalidad política sana, la finalidad política, lo hace en interés propio.
Y esos intereses igual se dan en distintas escalas. Pueden ser intereses puramente botánicos, o si quieren crematísticos, o pueden ser intereses sentimentales. En el primer caso se da en su exacerbación, se da la corrupción. El caso de los componentes sentimentales o zoológicos, desde el punto de vista de la biología aristotélica, se daría lo que podríamos denominar en el límite fanatismo. Digamos, los intereses económicos y la ideología, ¿no?, que normalmente operan al mismo tiempo. Y es muy interesante ver cómo el término oligarquía lo reserva para la forma desviada de la aristocracia, del gobierno de los mejores, y para la forma desviada de la república o de la política, Aristóteles a veces utiliza el término demagogia, que ya se usaba en su época con ese sentido, pero en alguna ocasión utiliza el término democracia. La democracia, algún fragmento de la política de Aristóteles, es concebida como una desviación de la república. Claro, ¿en qué sentido utiliza o puede utilizar Aristóteles el término democracia? Y aquí de nuevo se nos impone el trabajo de echar un vistazo a la utilización de los términos. Es decir, lo que quiero que quede claro es que el mínimo combate que podemos hacer frente a la degradación del lenguaje es tomarnos en serio los vocablos, tratar de definirlos, incluso cuando se pueda establecer su genealogía. Cuando nosotros traducimos o cuando se utiliza el término pueblo, actualizado según convenga a las modas retóricas al uso, ¿no?, por ejemplo, la gente, o el alumnado en el ámbito de la enseñanza, ¿no?, porque es mejor borrar, ¿verdad?, las diferencias, no digamos ya sexuales o de otro tipo, ¿no? El alumnado te exime de enredarte en el irritante y yo creo que interesado juego de los géneros. Bueno, pues cuando se utiliza el término pueblo o gente, en griego se están utilizando dos términos que son diferentes. Y este es un tipo de argucias del lenguaje que son muy habituales y que son muy eficaces, precisamente para borrar los matices que son absolutamente esenciales para entender cuestiones básicas del fundamento de las sociedades políticas. Los dos términos que utilizan en griego son demos y plethos. Plethos sería más bien, podría ser traducido por multitud o muchedumbre o masa, mientras que demos, que en algún momento empieza a identificarse también con el pueblo, originalmente tiene un origen estrictamente administrativo, que Aristóteles en la Constitución de los Atenienses vincula a la reforma sobre todo de Clístenes. El demos es una circunscripción administrativa para organizar las áreas de Atenas. De tal manera, y esto es quizá políticamente lo importante, de tal manera que se sientan las bases para identificar a los ciudadanos, a los polités, con una zona, un territorio, un área de la ciudad y no con su familia. Es decir, dejan de ser conocidos por su apellido familiar y empiezan a remitirse al demos al cual pertenecen. ¿Por qué esta sería una reforma que apunta a una racionalidad política que Aristóteles ahí está elogiando? Pues precisamente porque es un procedimiento de gestión que impone la racionalidad en política por encima de las tendencias botánicas y zoológicas. Es decir, reduce el impacto del peso de la familia, que diría don Corleone, en las decisiones políticas. Y ahí es donde encuentra Aristóteles algunos de esos mecanismos que permiten establecer un sistema político sano, que él define del siguiente modo, y voy terminando, para no abrumarles más. La definición que da Aristóteles es la siguiente. La ley es razón sin deseo. La ecuación es la siguiente. La racionalidad política, que será la única que, más o menos precariamente, pueda conducir hacia el objetivo político del bien común, es una racionalidad
liberada de los componentes botánicos y zoológicos, según la clasificación que hemos establecido, es decir, sin deseo. Pero claro, esto nos lleva al principio de nuestra exposición. Lo que se descuenta es el componente personal, lo que en Spinoza, lo que Spinoza condensa bajo el término técnico voluntad. La ley es razón sin deseo porque no interviene el componente animal. Aristóteles lo dice claramente. Les voy a leer un breve texto del libro tercero de la Política de Aristóteles. Primero dice: las leyes bien establecidas son las que deben ejercer la soberanía. Son las leyes las que ejercen la soberanía. Que se dé en un sistema que denominaríamos monárquico, aristocrático o democrático, tiene más que ver, esto es una lectura que yo creo que está ya en Aristóteles, pero no me importa asumirla como un abuso por mi parte, pero creo que con fundamento. La elección de una, de una monarquía, de una aristocracia, de una democracia, se debe más a cuestiones históricas, demográficas, territoriales, económicas, porque el fundamento no está en el sector de la población que ejerce la soberanía, sino que lo ejerza la ley. Repito, con la clave está el carácter impersonal de la misma. Por eso dice a continuación: es mejor aquello en que no se da en absoluto lo pasional, pateticón, que aquello en que es innato. Esto, en efecto, no existe en la ley. En cambio, toda alma humana lo tiene necesariamente. El alma es una función, y como vemos en el caso del ser humano, esa función se triplica en 3 tentaciones diferentes, que son conflictivas entre sí. No hay armonía entre ellas. O sí la hay precisamente bajo la impronta de la racionalidad común del pensamiento racional, que es lo que decía Aristóteles, no se eleva a la categoría de dioses, ¿verdad? Y remata: es preferible que mande la ley antes que uno cualquiera de los ciudadanos. Por esa misma razón, aun si es mejor que gobiernen varios, estos deben ser establecidos como guardianes y servidores de las leyes. Así pues, el que defiende el gobierno de la ley parece defender el gobierno exclusivo de la divinidad y de la inteligencia. En cambio, el que defiende el gobierno de un hombre, pero cuando Aristóteles dice aquí el gobierno de la divinidad y de la inteligencia, me parece obligado a entender que se está refiriendo a la fuerza de una racionalidad que no tiene intención, deseos ni voluntad. En cambio, el que defiende el gobierno de un hombre añade un elemento animal, pues tal es el impulso afectivo. Y la pasión pervierte a los gobernantes y a los mejores hombres, y pervierte el lenguaje en el que estos se expresan. Esa ley, concebida como razón sin deseo, es lo que en el siglo XVII Spinoza, en el Tratado Político, define, dándole la vuelta, del siguiente modo: una voluntad libre de toda ley. Ese es el mecanismo que garantiza la servidumbre política. Una voluntad que no está ahormada, que no está sujetada por la ley. De tal manera que yo creo que el sistema aristotélico y la teoría política de Spinoza ofrecen argumentos de peso que nos permitan establecer líneas de demarcación, que nos permitan establecer diagnósticos muy precisos, por supuesto con todos los matices que haya que adaptar a políticas actuales realmente existentes. La cita con la que quiero ir terminando de Aristóteles corresponde ya al libro cuarto, es en la que Aristóteles ve como un riesgo
de uno de los riesgos más peligrosos en el ámbito de la política, el que el pueblo se convierta en un tirano. La demagogia la define precisamente como halagar al pueblo como si éste fuera un tirano, y dice así: otra forma de democracia es en lo demás igual a esta, pero es soberano el pueblo y no la ley. El pueblo, la muchedumbre, decía Platón, no puede filosofar. No puede filosofar en tanto que conjunto atributivo que se guía por una serie de mecanismos simbólicos y mitológicos que regulan los afectos humanos. Y al fin y al cabo Spinoza ya explicitaba cómo el material con el que el artesano de la política trabaja son los afectos humanos, ¿no? Tomados en conjunto, porque no hay individuos puros. Por eso dice, y esto ocurre por causa de los demagogos. En las ciudades que se gobiernan democráticamente no hay demagogos, sino que los ciudadanos mejores ocupan los puestos de preeminencia, pero donde las leyes no son soberanas, ahí surgen los demagogos. En fin, de más actualidad no puede ser este texto. El pueblo se convierte en monarca, uno solo compuesto de muchos, ya que los muchos ejercen la soberanía, no individualmente, sino en conjunto. Un pueblo de esta clase, como si fuera un monarca, busca ejercer el poder monárquico, sin estar sometido a la ley, y se vuelve despótico, de modo que los aduladores son honrados. Y una democracia de tal tipo es análoga a lo que la tiranía entre las monarquías. Por eso su carácter es el mismo. Ambos regímenes ejercen un poder despótico sobre los mejores. Yo creo que es obligado tratar de defenderse del uso degradado del lenguaje en política, que la defensa es el modesto intento por estudiar el contenido que cada uno de los términos que operan tiene, los fundamentos, aferrarse, ¿no?, a los fundamentos de la lógica más elemental, y a pesar de todo constatar que, siguiendo la lectura de Spinoza, que la degradación del lenguaje no deja de ser necesaria, es decir, inevitable, pero no por ello vamos a dejar de combatir contra ella. Termino con una anécdota antropológica que creo que encaja muy bien para que veamos los riesgos del consenso político, social o tribal. Cuentan los antropólogos que los indios cuervo, cuando hacen sus batidas para cazar el bisonte, cuando uno de ellos se adelanta, por ejemplo, en el intento de cazar al bisonte, es duramente reprendido y castigado por los demás, castigos por supuesto físicos, es decir, se impone el consenso. En fin, espero que aquí podamos adelantarnos o retrasarnos en la caza del bisonte, que es la búsqueda de la verdad. Muchas gracias.